Hermanos, esta parábola de las 10 vírgenes, algunos teólogos la catalogan como la parábola más atemorizante de todas las parábolas. Y no me cabe a mí la menor duda de que es una parábola atemorizante. Creo que los predicadores, no teniendo la intención de infundir temor, no teniendo la intención de infundir temor a la iglesia, la parábola en sí misma es atemorizante. Esta parábola me conmueve muchísimo, pero tengo que serles bien honesto antes de que empecemos. El verso que más me conmueve es el verso 7. A mí me conmueve mucho ese verso y creo que ahora voy a tener la oportunidad de explicar el porqué. Pero las 10 vírgenes ilustran mucho de lo que hemos venido ya analizando desde que hemos podido ver la parábola del fiel, del siervo fiel y del siervo infiel. En Mateo 24, en este escenario, en el Monte de los Olivos, ellos hacen una pregunta importantísima que usted y yo hubiéramos hecho estando con Jesús. Ellos vimos que estaban muy preocupados por el tiempo, por cuándo iba a ser, pero el énfasis de Jesús en una respuesta tan larga no está en el tiempo ni en cuándo va a ser. El énfasis de Jesús en toda esta respuesta es: velen y estén atentos, porque nadie sabe el día y la hora. Pero los discípulos sí estaban preocupados por el tiempo, pero Jesús responde en otra línea. Jesús comienza a indicarles a ellos cuáles son las señales antes del fin en Mateo 24, y vemos destrucción, vemos guerras, vemos hambrunas, pestes y muchísimas cosas que podemos repasar de lo que ya vimos, que de una u otra forma ya han acontecido. Sé que no profundizamos en todos los versos de Mateo 24, sino que empezamos a trabajar en un extracto de la parábola de la higuera para poder ver el contexto literario y llegar a la parábola de los talentos. Vimos, hermanos, en todo este repaso desde el primer sermón, cómo la generación de Noé rechazó el mensaje que les decían: arrepiéntanse de su maldad, porque viene juicio, viene un diluvio, aquí está el arca. Pero ellos rechazaron al pregonero de justicia, que en este caso era Noé. Hoy día hay pregoneros de justicia como Noé, que están llamando a la gente al arrepentimiento, que hacen un llamado a la obediencia. Todavía al día de hoy Dios, en su gracia, en su misericordia, permite que hayan hombres que le digan al mundo: viene juicio, arrepiéntanse y crean en Cristo, para que en Él tengan refugio ante ese inminente juicio. Si vemos en el verso 10, usted puede devolverse un poco en Mateo 24, en el verso 10, Jesús les está diciendo a ellos: muchos se apartarán de la fe, se traicionarán unos a otros se odiarán. Pero dice: se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Este movimiento, y quiero ir rescatando elementos que ya también mencionamos, este asunto de que hay falsos profetas que se van a levantar, se da no en el mundo, ahí entre los paganos. Estos falsos profetas se levantan en medio de los profesantes, en medio de aquellos que profesan creer en Dios, en medio de aquellos que profesan creer en Cristo, se levantan falsos maestros. Jesús está advirtiendo y dice que a muchos van a engañar. Y debido al aumento, verso 12, de la iniquidad o de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este verso 12 también se da dentro de los profesantes, porque la maldad en el mundo siempre ha existido. Pero la maldad se va a multiplicar dentro del pueblo que profesa creer en Dios, dentro del pueblo que profesa creer en Cristo.
Entonces hay un contexto en el que Jesús está hablando y es el que nos lleva a ver la diferencia que pudimos analizar en el siervo fiel y el infiel. Dice en el verso 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y pudimos ver que la perseverancia es la evidencia de que estamos velando, de que somos salvos. Porque no es por obras que somos salvos, sino por creer en Cristo. Y al creer en Cristo, después de que el Evangelio nos rescata, nos transforma, nosotros vivimos una vida de obediencia. Vimos la parábola del siervo fiel y el infiel. Ambos estaban en el mismo lugar, ambos tenían las mismas oportunidades, ambos tenían tareas dentro de la propiedad en la que estaban, pero solo uno obedeció las palabras que su Señor le había indicado. Solo uno vivió en obediencia de esos dos siervos. Pero si para poder obedecer hay que ser salvo primero, entonces evidentemente el siervo fiel era un siervo que representa al creyente que ha nacido de nuevo y que vive en obediencia, velando, esperando a que su Señor venga. La predicación de Jesús, la predicación de los discípulos inicialmente era así como Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus malos caminos, conviértanse, crean en Cristo, pongan su fe en el Salvador. Y vemos dos elementos importantes en todo eso que estuvimos analizando: el tiempo y la conducta. El siervo infiel dijo en su corazón: mi Señor tarda, a él todavía le falta. Y lo que pensó en su corazón se evidenció en sus acciones. Él pensó en su corazón que su Señor tardaba y empezó a comer y a beber con los borrachos y a golpear a sus consiervos. Se evidenció lo que había en su corazón. Él lo dijo en lo interior, pero se notó en lo exterior. El tiempo fue el indicador que mostró que el siervo infiel no era un creyente nacido de nuevo. El tiempo, vimos, hermanos, que habla. El tiempo es un indicador, hermanos, que nos dice si algo es real o no es real. El tiempo nos dice si alguien está firme o no está firme. El tiempo habla. Como decía el pastor Randall, y lo cité, para verdades, el tiempo. Su pensamiento interno se reflejó y al final, cuando el Señor llegó, dice que puso su parte con los hipócritas, con los que parecen pero no son, con los que dicen tener un tipo de vida pero en su interior no es lo que están reflejando por fuera. Nosotros podemos engañarnos entre nosotros. La iglesia o los congregantes pueden engañar y burlarse del pastor y engañarlo a él y bailárselo. Pero Dios, que conoce el interior de cada uno de nosotros, juzgará conforme a su justo juicio. Y si hay un siervo infiel que en su corazón dice mi Señor tarda, y que con sus conductas está evidenciando que tiene por poco la venida de ese Señor, cuando ese Señor venga pondrá su parte con los hipócritas, donde será el lloro y crujir de dientes. Aquellos que parecen, pero no son. De eso estuvimos conversando en los sermones anteriores. Pero ahora nos encontramos en otro escenario. Tenemos a 10 vírgenes que son las damas de honor en la boda. Un círculo de confianza en la ceremonia del matrimonio. Ellas están a la espera de la llegada del novio para desfilar en esta ceremonia, en esta celebración tan especial. Estas damas de honor están listas. Al ser de noche que el novio llega, se convierte en una necesidad que estas mujeres vayan con lámparas, porque el novio llegó de noche. Entonces las lámparas se convierten en una necesidad para que ellas puedan desfilar. Una vez que llegaba el novio, entraban todas al lugar, se cerraba la puerta y comenzó la fiesta. Y los que estaban adentro a celebrar y los que se quedaron afuera, nada que hacer, se quedaron sin fiesta. Y ante esta parábola, que como les mencionaba, algunos catalogan como atemorizante,
Como les digo, el verso que más me conmueve es el verso 7. Vamos a ir poco a poco y voy a tratar de ir explicando o por lo menos ir rescatando los elementos de la parábola, ¿sí? Uno por uno. Verso 1 del capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Inicialmente ellas, todas, este es el primer punto, todas salieron con la misma intención. Todas salieron a recibir al novio. Prestemos, hermanos, vamos detalle a detalle. Todas salieron, tuvieron la misma actitud, tuvieron la misma disposición, todas iban a recibir al novio. Todas tenían lámparas. Vaya imaginándose a las vírgenes. Todas tenían lámparas. Todas lucían igual de preparadas. Todas se veían igual por fuera. Todas se veían igual. Todas tenían la misma intención. Todas salieron a recibir al novio. Todas avanzaron con el mismo propósito. Todas actuaron exactamente igual, tal y como se esperaba. Afirmamos solo en este verso inicial 3 cosas. Las 10 estaban juntas. Las 10 conocían qué era lo que debían de hacer. Las 10 sabían que el novio iba a volver para la boda. Todas se veían igual. Todas tenían lámparas. Todas iban listas, entre comillas. Todas iban a hacer la misma función. Algo así como todos los congregantes que se levantan el domingo por la mañana. Todos salen a congregarse, todos llevan sus lámparas, todos llevan sus Biblias, todos se ven igual, todos entran al salón, todos levantan sus manos, todos se ven igual, todos parecen idénticos en su creencia, en su convicción. Por fuera todos se ven igual. Las 10 vírgenes se veían igual. Estas 10 vírgenes representan a los creyentes que han profesado conocer a Cristo. Seguimos hablando en el contexto que Jesús viene hablando, no en el marco de los paganos, sino en el marco de aquellos que están unidos y dentro de los cuales algunos se apartarán de la fe, dentro de los cuales saldrán falsos profetas. En medio de esto se multiplicará la maldad, el amor de muchos se va a enfriar en medio del contexto de los profesantes. Jesús les está hablando en el monte de los olivos a ellos por aparte, y Jesús está marcando el contraste que existe, las diferencias que se evidencian entre aquellos que están velando, que están listos, y aquellos que no lo están. Las 10 vírgenes se ven idénticas por fuera. Van con sus lámparas, todas. Y si las imaginamos y las vemos caminar, decimos, ay, van, y no hacemos nosotros ninguna distinción entre las vírgenes. Si fuera que las vemos pasar, no hacemos la distinción, porque para nosotros son lo mismo, van a ir a lo mismo, van a hacer las damas de honor de la boda, todas ya llevan ahí sus lamparitas, todas van preparadas, y lo damos nosotros por sentado de que si vemos ese grupo de damas de honor, decimos, ya todas están listas, ya todas saben a lo que van. Pero viene, hermanos, como una cortada profunda. El verso 2. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Entonces hay, hermanos, en medio del grupo de las 10 vírgenes, algo que parte en el centro, una enorme grieta que se abre, que dice, aquí hay 5 insensatas y 5 prudentes. Todas se ven igualitas. Todas van a la iglesia el domingo,
todas levantan sus manos, todas llevan sus Biblias, todas cantan alabanzas, todas lloran en las alabanzas, todas escuchan la palabra, pero resulta que se abre una grieta y dice, pero es que hay prudentes y hay insensatas dentro del mismo grupo de profesantes. Y yo quiero que en medio de esta dinámica donde están las 10 vírgenes y tenemos los dos grupos, usted vaya haciendo un autoanálisis y se pregunte desde este momento en cuál grupo se encuentra usted. Porque cuando yo hago ese análisis, yo digo, Señor, ¿en cuál grupo estoy yo? Entonces la parábola empieza a mí a conmoverme ante una realidad, hermanos, que Jesús está ilustrando tomando una figura del contexto sociocultural de la época, que podemos inclusive conocer hasta el día de hoy, para reflejar una realidad espiritual, hermanos. Hay una verdad y esta verdad no cambia. Jesús la enseñó y Él la está anunciando ¿para cuándo? Para el tiempo de Él. ¿De qué tiempos está hablando Jesús? Jesús está hablando de los tiempos del fin, del principio de dolores. Jesús está hablando de hoy, de los tiempos de hoy. Es hoy donde están las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Esto no fue en la época de Jesús, esto es hoy. Él está hablando de los acontecimientos futuros. Es hoy que la iglesia se encuentra en medio de una grieta, donde tenemos congregantes y tenemos hijos de Dios. Y esto debe llevarnos a la reflexión. Y el segundo punto está muy marcado: 5 insensatas y 5 prudentes. Un contraste, una dicotomía que vemos en toda la escritura, hermanos. Los que creen y los que no creen, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y como decía no sé cuál pastor, en la calle no hay huérfanos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, o somos esclavos de Cristo o somos esclavos de Satanás, según la palabra nos muestra a nosotros en diferentes textos. El texto comienza a continuación en el verso 3 a describir la situación de cada grupo. Cómo se evidencia, cómo se puede ver cuáles son las prudentes y cómo se puede ver cuáles son las insensatas. Verso 3. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Y entonces, durante toda la historia de la iglesia, muchos han cometido el error de decir el aceite es el Espíritu Santo, el aceite son las obras, el aceite es la salvación. Y en realidad, si nosotros empezamos a discrepar sobre qué puede significar el aceite, nosotros vamos a tener una distorsión de la parábola. Jesús no está dándonos esta ilustración para que nos enfoquemos exactamente en qué es el aceite. En este contexto y en esta figura, el aceite, dicen los teólogos, era un aceite de oliva que servía como combustible para poder encender la lámpara. Sin ese combustible, la lámpara era completamente inútil. Sin ese combustible, se necesitaba ese aceite. Si no, hermanos, es como tener un foco sin baterías, un carro sin batería. Es igual, no va a caminar, no tenemos esa energía. Una casa sin corriente eléctrica, sin una planta que le produzca. Sin el aceite, la lámpara no funcionaba, era inútil. En este grupo de insensatas, podemos ver que ellas se encuentran en la misma posición del siervo infiel. Ellas no estaban listas. Ellas no viven en obediencia, pero si entendemos que para obedecer primero debemos ser salvos, entonces claramente podemos decir que ellas, esas vírgenes, no eran salvas. No eran salvas. Y aunque no sabemos con precisión y no vamos a aventurarnos a decir qué representa el aceite, entendemos que ese aceite era lo que determinaba si podían entrar o no con el novio. Eso lo tenemos bien claro.
El aceite determina si pueden entrar o no pueden entrar en lo que está adentro. El aceite en la lámpara, que no se puede ver cuando ellas van caminando por ahí. Usted las ve todas mudadas igual, con sus lámparas caminando hacia el novio. Usted dice, estas mujeres están listas, pero no podemos ver si dentro llevan aceite o no. A simple vista, ahí donde ellas van pasando. 4, verso 4. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Las prudentes, hermanos, estaban listas como el siervo fiel. Estas contaban, hermanos, con una fe salvífica, con una salvación que las llevó a estar en obediencia a la luz de la enseñanza del siervo fiel. Porque el siervo fiel fue recompensado porque obedeció lo que su Señor le había mandado. Estas vírgenes estaban listas con su aceite, esperando a que su Señor viniese. Las prudentes estaban listas como el siervo fiel. Estas contaban con esta fe salvífica y estas vivían en obediencia. Tenían la oportunidad de estas vírgenes, como el siervo infiel. Todas las oportunidades a su alrededor. Estaban metidas en el grupo de aquellos que se supone estaban todos listos. Los siervos se suponía que todos iban a obedecer la palabra de su Señor. Las vírgenes se suponía que todas estaban con aceite en sus lámparas. Los congregantes a veces suponemos que todos están listos para irse con Cristo. Pero Cristo, hablando acerca de los tiempos futuros, acerca de los tiempos de hoy, nos está diciendo que así como el siervo fiel y el siervo infiel y las vírgenes insensatas y las sensatas, hoy también los congregantes están divididos por una enorme grieta que divide a los que son creyentes y a los que no lo son. Y esto no se determina por cómo se ven por fuera. Esto no se determina por si llevan su Biblia para la iglesia. Esto no se determina si levantan sus manos cuando cantan. Esto no se determina por eso. No se determina por cómo se ven en su apariencia, sino que se determina por lo que llevan ellos dentro. El siervo infiel dijo, en su corazón mi Señor tarda. Pero el siervo fiel obedeció lo que tenía. Obedeció la palabra de su Señor y hizo lo que tenía que hacer. La evidencia de que nosotros estamos velando, de que nosotros estamos esperando al Señor, es que estamos viviendo en obediencia a su palabra. Si nosotros tenemos una vida de obediencia, entonces nosotros podemos evidenciar con ello que somos salvos. Porque para poder obedecer, según vimos, debemos ser salvos primero y entonces obedecemos. Entonces esta obediencia que vamos a tener es la que nos dice a nosotros, es el indicador que nos dice que nosotros estamos listos para irnos con el Señor. Pero como lo mencioné en el sermón anterior, dentro de los congregantes hay personas que no quieren obedecer a Dios. No quieren obedecer a Dios. No tienen deseo de obedecerlo, ellos no quieren obedecer, ellos quieren hacer las cosas a su manera, como a ellos les parece, como ellos se sienten bien. Ellos un día sí quieren, otro día no quieren, otro día tienen ánimo y otro día se van al mundo y abrazan las cosas del mundo. Luego vienen con remordimiento, se sienten mal. Esta es la situación de hoy de los congregantes. Hace unos años andábamos de gira, yo trabajé un buen tiempo de gira por todo el país y nos quedábamos en diferentes lugares de lunes a viernes. Era un tiempo, hermanos, estar fuera de la casa y todo eso, hermanos, eso no es bueno, es horrible. Y yo me esforcé en ese tiempo para buscar un trabajo administrativo, gracias a Dios lo encontré. Pero en la época de gira hubo un tiempo que estuvimos trabajando en Jacó. Y resulta que la cuadrilla salíamos a las 6:30 de la mañana a desayunar, pero entró un muchacho nuevo a la cuadrilla. Este muchacho se ponía el uniforme de la institución, él estaba con nosotros, iba en el mismo carro, tenía el mismo uniforme, le pagaba el mismo patrono, tenía las mismas órdenes, tenía las mismas funciones,
Pero resulta que este muchacho, llegábamos a esperarlo a la cabina, había que esperarlo 1:30, 2 horas, hasta que un día pasaron un reporte y nos preguntaron, ¿por qué ustedes están llegando tan tarde? Y le dijimos, es que no queríamos perjudicarlo, pero la verdad es que por este muchacho estamos llegando tarde. Cuando él lo llamaron a la oficina, le dijeron, bueno, muchas gracias por todo, papito, Dios me lo acompañe, Dios me lo bendiga, y lo sacaron, lo despidieron en ese momento, le cortaron el contrato. Y yo digo, él pudo haberse quedado con nosotros. Él pudo haberse quedado con nosotros hasta el día de hoy, trabajar en la institución, seguir recibiendo su salario, seguir cumpliendo con sus tareas, pero él tuvo una oportunidad y su rechazo, su desobediencia reveló que a él no le interesaba el patrono ni el trabajo, a él no le importaba. Y su actitud reveló lo que su corazón pensaba. Él sabía que estábamos afuera, pero él decía, ¿a mí qué me importa? Que se esperen. Y nosotros afuera, atrasándonos con el trabajo, pero él dijo, a mí no me interesa. Y al final él recibió una retribución, pero él pudo quedarse con nosotros. Las vírgenes pudieron haber entrado todas, estando dentro del mismo grupo, estando en las mismas condiciones. Ellas no entraron. Verso 5. El factor tiempo. ¿Recuerdan que ese fue el factor? Al tardarse el novio. Esto es importantísimo. A todas les dio sueño y se durmieron. Y este es el punto 3. El novio se tarda. El novio se tarda. Hay un tiempo prolongado, hermanos, para que Cristo venga. Hay un tiempo importante. Verso 6. Pero a medianoche se oyó el clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Hermanos, ese clamor se va a volver a escuchar. Y como les dije, no es mi intención desmenuzar las posturas escatológicas, si es en un evento, si son dos, que si es una sola segunda venida, o si es el rapto y luego la segunda. No es mi intención. Lo que sí sabemos y quiero reafirmar es que Jesús va a volver. Y no podemos ignorar que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y que Él no tiene su venida por tardanza. Él va a volver y este clamor la iglesia lo va a escuchar. Ahí viene el novio. Y ante este clamor de que viene el novio, evidentemente hay una reacción. Pero este verso 7 es el que más me conmueve y por dentro me quiebra. Porque cuando se da ese clamor, todas se levantan. Verso 7. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando se da el clamor, ahí viene el novio. Cristo viene, este es el momento. Cristo llegó. Todas se levantan juntas. Todas se acomodan, preparan sus lámparas. Todas creen que se van a ir con Él. Y esto es doloroso. Esto es doloroso. Y lo llevo a la ilustración de mi hijo Isaac, el pequeñito. Cuando yo agarro las llaves del carro y él ve que me estoy alistando, entonces yo inmediatamente salgo y él viene corriendo, carro, carro, carro. Y yo le digo, no papi, usted se queda. ¿Y cuántas veces en la vida nos ha pasado que alguien nos ha hecho a un lado? Y nos han dicho, bueno, vengan todos. No, pero usted no. Ay, sentimos feo. Sentimos feo que nos digan, no, vienen todos. Ay, voy. No, usted no. ¿Qué podrá sentirse cuando Cristo venga y nos pase exactamente igual? Mi hijo Samuel, tratando de entrar hace algunos años en el parque de diversiones a las atracciones que no podía, le decía, papá, yo quiero entrar, yo quiero subirme. Entonces se acercaba a la medición que tienen a la vara así, y él se acercaba y él hacía así y se levantaba un poquito para poder llegar, y lo veía, no, usted no puede, se queda abajo. En el 2008 se nos dice a los técnicos en esa área donde trabajábamos, trabajo para el gobierno,
Y en ese momento no teníamos plaza, estábamos por un contrato determinado de meses. Y nos dicen un día, llegaron las plazas. Todo el mundo tienen que hacer una fila en aquella oficina porque ya llegaron las plazas y tienen que firmar. Y entonces nosotros nos vamos y estamos en un filón enorme de gente que tenía que firmar. Plaza. Y estamos nosotros y yo hablando con mi compañero y el Señor me acababa de rescatar. Yo tenía algunos meses. Yo le decía, esto lo está haciendo Dios. Dios me está bendiciendo porque ahora ya estoy con Él y estábamos felices. Y yo le decía, gracias a Dios y qué lindo y todo esto. Y se nos acercaron un muchacho de recursos humanos y dice, vengan acá ustedes dos. Ustedes dos no se les va a dar la plaza. Y esa fila enorme, y eran como 80 y solo a nosotros dos no. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero por qué? Es que ustedes vienen entrando, ustedes no estaban en la lista. Ay, pero ¿cómo? Nos alegramos y nos bajaron. El pastor William cuenta una historia. Que iban a las misiones, no sé a qué país, pero iban saliendo. Iban todos los hermanos, planifican su viaje, compran los tiquetes, arman sus maletas, van todos felices al aeropuerto y cuando llegan todos hay uno que le dicen, no, usted no puede salir. Y ese varón, por X o Y motivo, no pudo salir, tuvo que dar media vuelta y devolverse. Lo más duro de esto es tratar de imaginarme yo a los congregantes. Y si hay algo que estoy seguro, es que si hubiera una catástrofe, y esa catástrofe va a destruir ese techo, y entonces se nos dice a todos nosotros, métanse a las aulas, porque esto se va a destruir. Todos nosotros, en nuestro instinto de supervivencia, vamos a correr para meternos a las aulas, pero en el camino va a haber alguien que va a decirnos, usted no. Y Jesús estaba hablando de una realidad de hoy. Hoy hay congregantes que si el Señor viene y se oye el clamor, llegó el novio, van a alistarse y van a decir, yo me voy con él. Ya yo me voy, pero no se van a ir. Esto nos llena a nosotros de temor. Verso 8. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, vean lo que hacen las insensatas, dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Estas insensatas estaban atenidas a que estaban junto a las prudentes. Muchos están atenidos a que vienen el domingo y se sientan con los creyentes. Pero la salvación es personal. La salvación no es transferible. Yo no puedo agarrar de mi salvación y darle a Gaby, mi esposa. Yo no puedo agarrar de mi salvación y darle a Tío. Nosotros debemos de velar personalmente por nuestra salvación. Muchos indirectamente en su interior piensan que la salvación se transfiere porque vienen y se reúnen con otros que parece que sí están bien. Eso no va a determinar nada. Hay esposos que piensan que porque su esposa está muy bien, esa salvación a él le llega como si fuera una energía que se pasa de lado a lado. Y eso no es así. Puede ser que en un matrimonio la esposa esté velando y el esposo no. Puede ser que en un matrimonio el esposo esté velando y la esposa no. Eso puede pasar. Y Jesús claramente dijo, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Esta es una verdad. Podemos ser, hermanos, 600, 500, 1000 miembros, que si nos vamos a una estadística básica, podemos decir que de 1000 miembros, solo 500 se irían. Que de 200 miembros se irían 100, o que en nuestro caso, de 120 se van 60. Una estadística al aire.
Yo voy a la iglesia, dicen algunos. Yo me siento con ellos, yo canto con ellos, con toda esa gente que está con Dios. Y como yo estoy ahí, yo siento en mi corazón algo muy bonito cuando estoy ahí. Entonces yo estoy percibiendo en mi interior que eso me está llegando a mí y que yo soy salvo solo porque estoy ahí. Pero no es así. Jesús llama al hombre a que se arrepienta y que crea, que se arrepienta de sus malos caminos. Si nosotros venimos a la iglesia, levantamos las manos, sentimos mariposas en el estómago, se nos salen las lágrimas en los cantos, pero no vivimos en un arrepentimiento continuo, confiando plenamente en que Jesús es nuestro Salvador, entonces nosotros estamos sin aceite en las lámparas. Estamos sin aceite. La salvación no se transfiere, la salvación es personal. Estaban atenidas, ellas estaban confiadas porque por fuera se veían como las demás. Estaban confiadas porque ellas estaban levantando las manos con todos, cantando con todos, escuchando el sermón con todos. Ellas estaban ahí, como ellas estaban ahí, ellas se sentían confiadas, se sentían salvas, pero su vida en su interior reflejaba en su exterior que no están velando, que no están velando. Verso 9. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. El punto acá no es que ellas eran tacañas, no es que ellas no quisieron compartir. El punto acá es que no hay aceite para compartir con otro. Nuestra fe salvífica es personal. La salvación es personal y es imposible transferir esto. No se puede. Verso 10. Mientras ellas se fueron a ver cómo solucionaban esta bronca, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas, hermanos, son como el siervo fiel. Viven en obediencia, han nacido de nuevo. Estas son las que son salvas. Estas que están listas, que cuando venga el Señor no tienen que ahora ver qué hacen, porque ya viven para Él desde hace mucho tiempo. Viven cumpliendo sus palabras desde hace mucho tiempo. Y cómo nosotros podemos ver esta obediencia, lo vemos en la vida de cada uno de ustedes. En mi vida. Cómo nosotros vivimos obedeciendo la palabra de Dios. Cómo nosotros amamos lo que Dios ama y rechazamos lo que Dios rechaza. Pero si nosotros amamos las cosas de este mundo, si nosotros nos aferramos a Él y somos como el siervo infiel y decimos: Cristo todavía no viene. El pastor está predicando de eso, pero aquí dice, pastor, que es mucho tiempo, todavía falta, obedezco después. Me pidieron que sirviera en un área de la iglesia, pero sirvo después, cuando me nazca, cuando me salga de mi corazón. Con eso, con una frase como esas, nosotros estamos reflejando que no estamos listos para que el Señor venga. No estamos. Verso 11. Vinieron, ya cuando habían entrado las que estaban salvas, las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero Él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Y el texto no nos dice, en este cuarto punto, no nos dice que Dios no sabe quiénes somos. Dios sabe quiénes somos. La palabra utilizada en el conocer está hablando de una relación íntima. Una relación íntima. Estas vírgenes insensatas se veían por fuera igual, tenían las lámparas igual, iban al mismo lugar, se veían preparadas igual, pero Dios no tenía una relación íntima con ellas. No hay una relación íntima. Dios no les conoce. No viven en obediencia. No viven hablando con Dios.
no tienen una comunicación con Él, no tienen una vida de oración, no escuchan su voz en la palabra, no lo tienen, hermano, no lo tienen. Y esta es una alarma para que usted eche para adentro y vea para adentro. No vea a su hermano, no quiero que piense en nadie más que en usted mismo aquí. Piensa en su condición. Ahorita, ¿cómo está usted? Usted tiene una relación íntima con Dios. Usted está seguro que tiene una comunicación con Dios. Tiene aceite en su lámpara. Sí, pastor, yo vivo obedeciendo su palabra. Yo deseo obedecer su palabra. Entonces su vida va a reflejarlo. Lo que tiene dentro va a salir por fuera. Así como el siervo infiel. Él pensó en su corazón, mi Señor tarda, no me importa. Y se notó en su accionar. Cuando nosotros estamos esperando al Señor, hemos creído en Cristo, vivimos en obediencia, se nota, hermanos. Jesús dijo, esto es algo súper básico, fue súper básico. Jesús dijo, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Una forma fácil de determinar si alguien tiene una buena relación con Dios es que por lo general habla de Él. Es muy común, está hablando de la persona que más admira, de la persona que más ama, la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro grande y poderoso Dios. Si una persona ni tan siquiera abunda en sus palabras en Cristo, entonces esa persona tiene que hacer un análisis de cómo se encuentra, porque las palabras es el elemento más básico. Es lo más básico. Después viene todo lo demás. Pero hablamos mucho del mundo y admiramos muchas personas del mundo y idolatramos a muchas personas del mundo. Idolatramos muchas cosas de este mundo. Pero no podemos hablar de Dios. En Mateo 7, no lo busque, yo se lo leo, en el verso 21, dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que dice que cree en Cristo, hermano, no todo el que dice que cree en Dios, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que tiene una vida de obediencia porque Dios lo ha transformado. El que hace la voluntad de Dios, este es el que entrará. Pero los que no tienen esta vida de obediencia también le dicen Señor. No es en los paganos no lo ven como Señor ni creen que existe. Esto no es entre paganos, esto es entre profesantes. Personas que dicen, Señor, Señor, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Personas que con su boca lo dicen, pero no lo viven. Y Dios no puede ser burlado. Verso 22 y se los leo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos milagros. Y muchos van a decir probablemente, yo fui diácono, yo prediqué en la iglesia, yo salí a evangelizar, yo hice todo eso. Entonces dice que el Señor les declarará, nunca los conocí. Así que usted puede hacer 1000 cosas y 1000 piruetas dentro del cuerpo de Cristo. Usted puede hacer muchas cosas, pero si no tiene una relación íntima con Él, usted no es de las vírgenes prudentes. Usted está dentro del grupo de las vírgenes insensatas. Y no es un mensaje desesperanzador. Es el mismo mensaje de Noé. Corra a Cristo. Arrepiéntase de su pecado, de toda su maldad, de su rechazo a Dios. Arrepiéntase, doble sus rodillas y corra a Él en humillación y reconozca su condición. Quiebre el orgullo en Cristo y reconozca que se ha equivocado. Pero eso es tan difícil en el corazón del hombre. Hay una muralla, hermanos, una muralla súper gruesa que se llama orgullo, que no quiere aceptar el error. Reconozcamos nuestro pecado y corramos a Cristo.
Nunca los conoció, nunca hubo relación íntima, nunca se acercaron a Dios, aunque hayan sido ujieres, maestros, predicadores, pastores, diáconos, aunque hayan hecho todo lo que hayan hecho dentro de la iglesia, si no tienen una relación íntima con Dios en lo secreto y en lo oculto, ellos están engañándose a sí mismos. Pero con el tiempo, su conducta hablará. Y con el tiempo van a evidenciar que se fueron, primera de Juan, que se fueron de entre nosotros, porque nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. En segunda de Timoteo, no lo busque, capítulo 2, el apóstol Pablo le empieza a hablar acerca de Himeneo y Fileto, que amaron más las cosas de este mundo y se desviaron de la verdad, hablando otras cosas diferentes al evangelio. Pero entonces Pablo le dice a Timoteo, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a los suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El Señor sabe a detalle cuáles son las vírgenes prudentes. Él lo sabe. Y Él sabe cuáles no lo son. Él lo sabe. Con el pasar del tiempo, ¿qué tenemos? Congregantes que no crecen, congregantes que no se maduran, están estancados todo el tiempo, no tienen un avance, un crecimiento en la santificación, son imprudentes, están propensos al pecado, se ejercitan en la impiedad, no pueden perdonar a su hermano, siguen amando más al mundo, tienen el servicio al Señor por poco, lo condicionan el servicio al Señor. No puedo creer esto, no puedo creerlo. Pero todavía el otro domingo con la parábola de los talentos lo vamos a desarrollar más. Yo sirvo, pero sí se cumple como yo quiero. Si se hace como yo quiero, sí. Si no, no. Condicionan el servicio al Señor. Sus conversaciones abundan en las cosas del mundo. No muestran amor para con su hermano. Muestran desprecio para con su hermano. No perdonan a su hermano. No soportan a su hermano. No toleran a su hermano. No oran por su hermano. Esto, hermanos, es un problema. Yo entendería que un creyente que viene iniciando presente estas cosas, pero que un creyente de 10, 15, 20, 25 años tenga estas situaciones, lo único que me está mostrando es que es del mismo grupo, es que tiene una lámpara, es que está esperando al novio, pero dentro no tiene aceite. Y si el Señor viene, se va a quedar. Esta es la verdad de la parábola de las 10 vírgenes. Y el Señor cierra y dice en el verso 13, velen, pues no saben el día ni la hora. No lo saben. El Señor cierra esta sección diciendo, velen, vivan en obediencia, apártense de iniquidad, perseveren hasta el fin. El Espíritu de Dios, hermano, ya nos ha capacitado para perseverar. Pregunto, ¿en qué grupo está usted? Si se oye hoy, hermanos, ahorita, en 2 minutos, yo les digo, hermanos, en 2 minutos se va a escuchar el clamor. Ahí viene el novio. ¿Cuál va a ser su reacción? Si se escucha ahorita, ya en este momento, ahí viene el novio, hermanos. Hermanos, Cristo ya viene. En 2 minutos viene Cristo, ya Cristo va a venir. Todos se van a levantar y van a decir, Señor, yo quiero irme. Pero algunos no tienen aceite en sus lámparas. No hay una fe salvífica. Pero hoy, por medio de la predicación del Evangelio, el Señor llama a cada uno de los corazones en este lugar. Arrepiéntanse y crean en Cristo.
depositen en Él su confianza y abandonen los pecados. Pida perdón a su hermano. Deje el orgullo a un lado. Pida perdón a su esposa, a su esposo. Porque no vaya a ser que se escuche el clamor y no sean 2 minutos, sean 10 segundos. Y no hay tiempo. El tiempo de salvación es hoy. Es hoy, así como Noé dijo, viene un diluvio. Hoy los predicadores decimos, viene juicio. Dios no pasa por alto el pecado del hombre, viene juicio. Arrepiéntanse y crean en Cristo. El mundo está afligido, hermanos, y lo que a mí más me duele es que yo sé que hay corazones en este lugar, en este salón, que no están recibiendo este mensaje. Pero si el Señor viniera ya, correrían para entrar. Pero qué horrible es que nos digan, no todos entren y nos paren en la fila. No, usted no lo conocemos. Usted no puede entrar. Que el Dios magníficamente santo, que no podemos comprender la magnitud de su gloria, que ese Dios sea el que nos diga a nosotros, nunca lo conocí, no te conozco. Pero es que yo estuve en la iglesia toda mi vida, desde niño estuve en la iglesia y trabajé y serví. Pero el Señor le dice, es que no lo conozco, no te conozco. Los pregoneros de justicia como Noé siguen predicando el evangelio. Y siguen llamando a las personas al arrepentimiento, a que crean en Cristo, a que pongan su fe en Él. Y recordamos estas enseñanzas de Jesús. Quisiera llamar a mi hermano Dariel. Nosotros llamamos, hermanos, al hombre al arrepentimiento. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando llamamos al arrepentimiento, los que tenemos mucho tiempo en la fe, consideramos que se está llamando al arrepentimiento únicamente a las personas que no han hecho una fe pública por Jesús. Pero es que el creyente, todo creyente, debe vivir en arrepentimiento todo el tiempo. Y para vivir en arrepentimiento, mis hermanos, hay que tener humildad. Y hay que reconocer lo que hicimos mal, que nos hemos alejado de Dios, que hemos amado este mundo, que sí, que hemos sufrido en el mundo, que hemos tenido aflicción, que el mundo nos ha golpeado, que han sido momentos difíciles. Claro que sí. Pero si algo difícil de pensar es ver a los congregantes tratando de entrar ese día a las bodas del Cordero y que el mismo Señor santo y poderoso diga que nunca tuvo una relación íntima con ellos. Predicadores, pastores, diáconos, ¿qué impacto puede producir en nosotros salir un grupo de hermanos a encontrarnos con el Señor y ver el testimonio de esos hermanos y ver cosas que han hecho y conocer toda la historia de ellos, ir todos juntos y que el Señor le diga a uno de ellos, no lo conozco? Nosotros, pero ¿cómo? Nunca hubo una relación íntima, nunca tuvo un encuentro genuino con Él. Por eso no maduraba en sus conversaciones. Por eso sus chistes seguían siendo de doble sentido. Por eso seguía hablando vulgaridades. Por eso seguía codiciando a la mujer ajena. Por eso seguía ganándose la plata de manera ilegal. Nadie lo sabía. Pero la palabra dice en Gálatas que Dios no puede ser burlado. En la iglesia nadie sabe lo que están haciendo, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Y estos son los que ese día dirán, Señor, Señor. Aquellos que están deseando a la mujer de su prójimo, aquellos que están tomando dinero ilícito, aquellos que le mienten a su pareja, aquellos que le mienten a sus hijos, aquellos que no pueden perdonar, aquellos hombres que maltratan a su esposa, aquellas esposas que no respetan a sus esposos.
Estas personas son las que se van a encontrar con esta realidad. Personas que pasan por alto en la televisión las obscenidades y las vulgaridades. Y alguien dice una vulgaridad, no hay una repulsión, no hay un rechazo por lo que Dios rechaza. Hay una aceptación y un abrazo a lo obsceno, a lo vulgar, a lo soez, como gran gracia. No, hermanos, la iglesia no es así. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres que Dios ha rescatado para que sean santos. Y no digo perfectamente santos en cuanto a lo moral. Me refiero a que son separados para Dios, para vivir para Él. ¿Por qué amamos las cosas de este mundo? ¿Por qué juzgamos, mutilamos a nuestros hermanos? ¿Por qué? Hombres, que ayer hablábamos y estuvo muy buena la reunión de varones. Hombres, yo les decía, hombres que tienen sus bolsas llenas y ven a su hermano con necesidad y no pasó nada. Dice la palabra en primera de Juan, ¿cómo morará el amor de Dios en ellos? ¿Cómo? Hombres que no honran a Dios con su trabajo, que no honran a Dios con su dinero, que no honran a Dios con su tiempo, su energía, no lo honran. Hermanos, esta es la realidad de la iglesia. Y el pastor William, preocupadísimo, decía al pastor, es que ahora le decimos a las personas que sirvan y ellos nos dicen, no, es que tengo un compromiso, no, es que tengo que ir a tal lugar, no, es que tengo a mi familia, no, es que me tengo que acostar temprano, pero si hay un partido se quedan hasta las 11. No, es que tengo que madrugar, no, es que tengo que... pero, ¿pero por qué el pero? Porque los corazones de hoy aman más al mundo que a Dios. Aman más al mundo. Están listos los jóvenes para matricular 4 materias en una universidad. Están listos para matarse, decía el pastor William. Los mandamos a estudiar, se fueron y se prepararon y hoy no tienen tiempo para nada. Se malquebraron estudiando por horas en la universidad, pero se les pide 1 hora de tiempo en la congregación y no lo tienen. 1 hora. Dedican todo para lo suyo, echan para su saco, jalan para sí mismos, corren para sí mismos, pero no para servir al Señor, no para servir a su hermano. Y no quiero ser moralista y legalista con esto, haciéndoles creer que si entonces hacen todo ese trabajo se van a salvar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esas cosas evidencian que mucha gente no ha nacido de nuevo. Muchos tomaron el talento, que vamos a ver la otra semana, que no es el talento natural del que habla el texto, pero tomaron lo que Dios les dio por gracia y lo escondieron y no lo multiplican, lo guardaron y se hacen como si nada pasara. Pero un día va a venir el Señor y le va a pedir cuentas por eso que usted guardó ahí. Ese Señor va a volver. Hermanos, el hombre sin Cristo está condenado, está perdido y Cristo es la esperanza. Cristo es en quien debemos confiar. Pero en el momento en el que confiamos en Cristo, nuestro tiempo le pertenece a Él. Nuestro recurso le pertenece a Él. Nuestra vida, es que nosotros decimos que nuestra vida le pertenece, pero no lo vivimos, solo lo decimos, no lo vivimos. Porque todo lo condicionamos. Nosotros lo decimos, sí Señor, mi vida te pertenece, pero es mentira. No le pertenece. Los corazones aman el mundo. No tienen tiempo para estudiar un pasaje, para sacar una libretita, estudiar un texto, no tienen tiempo para eso. Pero si usted les pregunta si vieron la serie esta, la serie la otra y la serie otra de Netflix, en una sola sentada se la tiraron, en una sola tanda lo hicieron. Para eso sí hay tiempo.
pastor, usted está ofuscado. Sí, estoy preocupado por la iglesia, porque la iglesia tiene que evidenciar que de verdad ha nacido de nuevo. Su vida no le pertenece a usted, su tiempo no le pertenece, su recurso no le pertenece. Por eso, hermano, yo me meto en lo que no me importa. Y prefiero que alguien me diga a mí, David, usted se metió más de lo que tenía que meterse. Yo prefiero eso a que me digan, pastor, a mí nunca me dijo nada. No, hermanos, no. La iglesia con su vida evidencia que ha nacido de nuevo. Un texto común que hemos venido hablando entre algunos hermanos. Dice la Biblia que debemos confesarnos unos a otros nuestros pecados dentro del cuerpo de Cristo. Yo creo que hay personas aquí que nunca han hecho eso. Yo creo que aquí hay personas que nunca con un hermano le han dicho, hermano, vieras, yo he cometido pecado. Ore por mí. Yo he fallado. Y sí, pastor, ¿y usted sí lo ha hecho? Sí. Sí. Hay dos hermanos con los que las conversaciones se han dado y he podido abrir un poquito de mi corazón y he podido comentar de mis pecados. Pero hermanos, nosotros somos la iglesia. ¿Saben qué es triste? Es triste que nosotros saquemos días para pasear, pero vengamos al culto y estemos preocupados porque ya es tarde y tengo hambre. Un ratito, 2 horas, el pastor se pasa 10 minutos y entonces ya se molestan. Pero para pasear podemos sacar días. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ama las cosas de este mundo. Hermanos, ¿por qué yo me exalto en esto? Digamos, me pongo así eufórico. Porque el deseo, creo que de todos los predicadores que aman al Señor, es que toda la audiencia se salve. Que la audiencia pueda identificar que está haciendo mal y correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Todos nosotros, como lo dije, necesitamos a Cristo en este salón. Todos necesitamos al Salvador porque todos fallamos. Corramos a Él. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies?